Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie Jill Clerber. Un año después, él esperaba frente al muro blanco del Instituto Penal de Mujeres, el lugar donde Belle había vivido parte de su historia. Esta vez no iba a visitar a alguien, sino a recibir a su amada. Las puertas se abrieron con un crujiente solemne y revelaron una figura esbelta que avanzaba con paso firme. Claire llevaba un jarrón con un rosal en flor en sus brazos, tal como le había prometido en cada visita. Cuando me vaya te traeré todo el jardín. Los pétalos rojos ondeaban el viento, tiñendo el color gris de la prisión. Belle sonrió. Por fin la vida comenzaba de verdad. Claire le dedicó una sonrisa radiante cuando se acercó. El ramo de rosas simbolizaba no solo el amor, sino todo un futuro que ambas habían cultivado juntas. Vibrante como el jardín que habían soñado crear desde el primer día que se tomaron de la mano en el patio de la prisión. ¿Me has esperado mucho tiempo? Belle negó con la cabeza. Su rostro se iluminó con una expresión que no necesitaba palabras. Por fin los días de espera habían terminado. Ahora nos toca vivir el sueño que plantamos. Chicos, no se pierdan este buffet de barbacoa coreana que está en todas partes. Todos dicen que la carne es la primera calidad. La salsa es divina y lo mejor de todo, el precio es inmejorable. Por menos de 30 baht por persona pueden comer todo lo que quieran. La influencer giró su teléfono conectado a su trípode. Captó mesas abarrotadas incluso entre semana con clientes haciendo cola en el buffet para conseguir los mejores cortes. El video termina con ella abrazando un tazón de helado gratis. Pueden venir desde hoy. El restaurante casi nunca estaba vacío y ninguna mesa permanecía desocupada por más de un minuto. Para quienes tengan dudas sobre la política de contratación del lugar, que se queden tranquilos. La propia dueña confirmó que si un empleado tiene antecedentes penales, solo se le asigna puestos discretos, cocina, almacén, etc. La atención al cliente está reservada solo para quienes han pasado una rigurosa selección. Pero el restaurante no solo destaca por la calidad de su comida, sino también por el trato que dispensa a su personal. El restaurante tiene reseñas y recomendaciones de sus clientes. Algunos incluso se enamoran del lugar y vuelven muchas veces trayendo amigos para comer juntos. Sin importar los comentarios malintencionados ni los chismes de quienes solo querían perjudicar a los demás. Sin mencionar lo que el joven dueño del restaurante ya había dicho al respecto. En cuanto a nuestros empleados, que contratamos incluso con antecedentes, creo que ya han cumplido su condena según la ley. Pero el día que salen, ningún restaurante los contrata debido a sus antecedentes. Para mí, si la sociedad no les da una oportunidad, hay una alta probabilidad de que vuelvan a delinquir. En lugar de ayudar a reducir la delincuencia, terminamos dejando solos a estas personas sin alternativas, empujándolas de nuevo por el mal camino. Muchos quedaron impresionados con la historia que decía y comenzaron a investigar el pasado. Descubrieron que Belle, que había sido condenada por sustancias ilícitas, fue incriminada por su exnovio y más tarde fue ella quien ayudó a la policía a esclarecer los crímenes de su expareja. Y el día de hoy, ambas personas ahora cumplían condena en la prisión. Mientras tanto, tuvo la oportunidad de empezar de cero y cumplir su sueño de abrir su propio restaurante. Y mantiene un romance que celebra su tercer aniversario en unos días. Mi novia, ella y yo nos conocimos en prisión y ya estábamos comprometidas, dijo levantando la mano izquierda para mostrar el anillo que tenía. Estamos esperando que se apruebe el matrimonio igualitario. Primero queremos registrar nuestra unión y luego hacer una pequeña celebración, solo para familiares y amigos cercanos. Claire, ¿qué haces aquí? Ven aquí, déjame hacerlo, dijo el joven alto y delgado, haciendo un gesto enérgico, para impedir que la otra persona llevara la barbacoa a la mesa de los clientes. En los días de mucha actividad, cuando el restaurante estaba desbordado y el personal no daba abasto, Claire, la dueña, solía bajar a ayudar a los empleados más jóvenes. No era muy hábil en otras áreas, sobre todo en cálculos financieros. Para eso era mejor dejárselo ver. Intento ayudar, respondió Claire con un dejo de picardía. No hace falta que ayudes. Si Belle me ve haciéndote trabajar, ella se molestará conmigo. Vamos, siéntate, dijo el joven. Claire no era de las que se hacían las mandonas, su rostro severo era solo una fachada. En realidad vivía bromeando con los empleados más jóvenes, como si fueran compañeros de clase, pero eso no significaba que no la respetaran. Mientras tanto, Claire recorría ahora el restaurante para comprobar si los clientes necesitaban algo. Notó que el personal era impecable y cada uno cumplía con su función. Claire y Belle, Korean Barbecue. Era originalmente un pequeño restaurante buffet, pero con el tiempo se expandió. Los primeros meses fueron duros, pero tras alcanzar la fama en las redes, los clientes fieles siguieron regresando y los nuevos se sentían atraídos por las buenas críticas.